Hola, sean todos bienvenidos a esta primera entrevista mano a mano de Más Libertad. Mi nombre es Pablo Bertolo y nuestro primer invitado de honor es un señor que no solo ahora es escritor, sino que además es un intelectual, un influencer de las redes y sobre todas las cosas un gran referente de las ideas de la libertad. Álvaro, muchísimas gracias por hablar con nosotros, por disponer de tu tiempo muy amablemente en esta visita a la ciudad de Córdoba. Muchísimas gracias por la invitación y un placer estar acá y bueno, inaugurando este ciclo de diálogos que espero dure por muchísimos años más. Así esperamos que sea. Y además estás presentando tu libro, Cómo derrotar al neoprogresismo, como vos lo llamás, tu primer hijo. Ajá. Espero que no sea tu primer y último libro, espero que vengan muchos más. Hay que conseguirle un hermanito. Hay que conseguirle varios. A varios hermanitos, pero por lo menos uno para que se entretenga. Vos sabés que estuve leyendo tu libro, llegaste al capítulo 3, la verdad, increíble la lectura y además con muchas ganas de seguir. Pero principalmente la primera pregunta que tengo para hacerte es con respecto al título, que es lo que más llama la atención, porque es la primera vez que yo veo este término que has decidido utilizar, neoprogresismo. En el ambiente solemos hablar de marxismo cultural, solemos hablar de nueva izquierda, solemos hablar de socialismo, de progresismo, pero es la primera vez que yo escucho el término neoprogresismo. Entonces, preguntarte, ¿no? Además, ¿por qué la elección de este término que vos lo marcás como un ente al que debemos derrotar en esta batalla cultural? Bueno, en principio es producto de ese insistente uso por parte de nuestros adversarios ideológicos de querer calificarnos de manera peyorativa o descalificarnos al llamarnos a los liberales como neoliberales. Y cuando uno intenta encontrar una respuesta medianamente clarificadora o lúcida de por qué nos llaman neoliberales, o sea, cuando podemos conseguir a alguien que pueda dar una respuesta lúcida sobre ese término, plantean de que nosotros somos neoliberales porque nada tenemos que ver con una histórica tradición, para ellos honrosa y rescatable, de liberales de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, que defendían valores más cercanos a los de ellos y muy lejanos a los nuestros, o por lo menos a los que estamos defendiendo hoy. Y claramente eso es una posición y eso es una argumentación absolutamente falaz, es antihistórica, no tiene asidero, y partiendo de eso dije, bueno, si efectivamente el progresismo es la instrumentalización política, económica y cultural para la búsqueda del progreso o en defensa del progreso, y por progreso, y yendo también a la época que ellos se referencian, se entiende como el avance científico, tecnológico, productivo, de derechos, de garantías. Ellos claramente no son progresistas, son neoprogresistas, porque los que hoy se llaman progresistas nada tienen que ver con la defensa del avance de la ciencia, del avance de la técnica, no tienen ningún tipo de apego por la idea de mérito, por la idea de crecimiento, así que bueno, por eso son para mí neoprogresistas. Vos sabés que es interesante leer tu punto de vista, sobre todo cómo decidiste titular el capítulo 3, ¿no? Esta Inquisición de los herejes, porque es cierto y hemos notado que ahora el progresismo es el sistema imperante, ¿no? Lo que supuestamente ellos juraron destruir se terminaron convirtiendo en esto, en los que censuran, en los que cancelan, en los que te dicen cómo tenés que pensar, lo políticamente correcto. ¿Vos cómo lo ves desde tu punto de vista si este neoprogresismo que vos muy bien has denominado y que además es un punto de vista muy interesante, que es ahora el imperante, ¿no? Lo vemos en instituciones y ahora nosotros que supuestamente éramos los conservadores tenemos que ser como los que reaccionan a esas situaciones y a estos discursos? Mira, Friedrich Nietzsche, parafraseándolo, decía que de tanto combatir a un monstruo, uno corría el riesgo de terminar pareciéndosele. Bueno, esto es lo que le ha pasado a los neoprogresistas. Supuestamente venían a defender la libertad de conciencia, la libertad de expresión, incluso eran los transgresores, aquellos que rompían los moldes, y ahora son los guardianes del pensamiento único, un pensamiento único que si uno osa criticarlo, usa cuestionarlo, esta inquisición de pasados herejes te condena y te puede condenar a lo que por ejemplo hoy se llama la cancelación, sacarte de circulación discursiva, no permitiéndote poderte expresar libremente por los mismos medios de comunicación o de expresión
tradicionales o alternativos de los que ellos gozan casi de un monopolio total. Por eso yo hablo de la Inquisición de los herejes. Hoy los que tenían que defender los criterios con amplitud, el ejercicio de la libertad como un valor universal, se han transformado en los verdugos que decían combatir. Mirá, como podríamos citar a Marx como una superestructura ahora mismo. Es una cosa increíble y además es muy gracioso la contradicción de los términos, ¿no? La Inquisición de los herejes, pero es tal cual como vos los describís. Y yo preguntarte, ¿no? Hablando de esto, ¿no? De esta cultura de la cancelación, del discurso único, yendo más al tema de las universidades. En tu presentación aquí en la ciudad de Córdoba vos mencionabas, ¿no? Con pena tus observancias sobre la situación académica en muchas universidades. Mencionaste la carrera de comunicación social. Yo soy un estudiante de comunicación social, te comento, y es muy gracioso porque lo noté. La semana pasada tuvimos la primera clase de teorías de la comunicación. Y es increíble porque los 90 minutos de clase fueron sobre paradigmas comunicacionales. Y todo fue Escuela de Frankfurt. Habermas, Marcuse, seguramente nombres que vos conocés. Adorno. Exactamente. Horkheimer, hay muchos. ¿Sí? Exactamente. Y yo termino la clase y le comento a la profesora, le pregunto, me imagino que la clase que viene vamos a ver, no sé, a Karl Popper, por ejemplo. Digo, máximo referente del falsacionismo empírico, del racionalismo crítico. Del pensamiento científico universal. Exactamente. Para empezar, además, digamos. Empezar por eso. Amén de lo acertada de su visión, ¿no? Así es. ¿Sabes cuál fue la respuesta? No. No está en el programa. No está en el programa. No está en el programa. Exactamente. Entonces es una pequeña anécdota, pero para que comencemos a hablar de esto, ¿no? De lo que está pasando también en las universidades argentinas. ¿Cómo lo ves desde tu visión? En primer lugar, yo soy muy crítico del actual sistema de educación superior porque es un sistema más preocupado por la memorización que por razonar los argumentos. La idea es leer un contenido, que pues comúnmente es un apunte, o sea, es algo así como un resumen fotocopiado de una obra de un autor. Ya eso también plantea indiscrecionalidad, porque en realidad, ¿qué capítulo puntual de esa obra elige el docente para transformarlo en un apunte? Que además, los apuntes pueden terminar descontextualizados si no se lee la obra, el libro de forma completa. Luego se le pide al estudiante memorizarlo para, de forma escrita, o en el caso de que sucediera de forma oral, repetirlo sin ningún tipo de elaboración. Son muy pocos los docentes que le piden a un alumno que elabore desde su propia conciencia, su propio pensamiento crítico, ese apunte. Comúnmente muchos docentes quieren quieren que los alumnos les digan lo que ellos quieren escuchar, cosa que es gravísimo en el ejercicio de la docencia. Y luego pasamos no solamente con esta metodología que para mí es muy perniciosa para el desarrollo, te diría, cognitivo de un estudiante y de un futuro profesional, la cuestión de los contenidos y puntualmente de la currícula, ¿no? ¿Quiénes son los que diseñan las currículas? ¿Quiénes son y con qué criterios deciden que esto va, esto no va? Y además poniendo en riesgo el prestigio de las propias instituciones, porque cuando se comparan después las currículas de nuestras universidades con las de otras universidades del extranjero que tienen un reconocimiento igual o superior a la de nuestras universidades, uno entiende ahí por qué tiene un reconocimiento superior, porque la currícula es mucho más amplia, porque la currícula es mucho más equilibrada, porque los contenidos se dan de forma o con la búsqueda de una acción reflexiva sobre ellos y no hay ningún tipo de censura previa, o no se busca que incluso que el alumno se transforme en un futuro censurador. Así que bueno, de ahí viene mi crítica. Vos sabés... y esto pasa principalmente en las humanidades, por supuesto, ¿no? Por supuesto. En las ciencias naturales, por suerte, o en las exactas, no pasa eso. Bueno, no esperemos mucho que quizás dentro de poco quieran instaurar la matemática o la física o la química o la ingeniería progresista, ¿no? O la no heteropatriarcal. No avivemos a... Sorprendería. Sí, claro. No sorprendería. Yo te quería preguntar sobre esto, si has tenido problemas, porque acá en la Universidad Nacional de Córdoba te han recibido muy bien, pero preguntarte por respecto a otras universidades, a lo mejor has tenido, no sé, algún impedimento para presentar tu libro. No, impedimento para presentarlo no. Al momento en que salió el libro y durante la primera semana hubo un movimiento en redes sociales en los cuales, bueno, se le pedía a la potencial
a los potenciales lectores, que no compren el libro. Luego, cuando vieron que el libro era comprado, le pedían a la editorial que no lo reeditaran, y luego, cuando empezaron ya a ver que eso era imposible, bueno, empezaron con las descalificaciones propias de aquel que no tiene nada que decir, ¿no? No tiene manera de contraargumentar, y bueno, empezaron las descalificaciones personales, donde incluso tuvieron que recurrir a cuestiones de mi vida privada para atacarme, creyendo que con eso me iban a hacer flaquear, o que yo no sé, iba a detener esta gira que ya me llevó por 8 provincias, y me están esperando unas 8 o 9 provincias más, y con un éxito muy, muy bueno. Mal no estoy informado, en el día de ayer se vendió el stock de la librería que vino a hacer la venta del libro para los asistentes. Se vendió el 100% de lo que ellos disponían, así que bueno, muy contento. No les estaría saliendo bien, la estrategia, pero seguramente van a persistir, porque ellos persisten en el error. Sí, totalmente. Bueno, felicitaciones. Bueno, gracias. Si es así, efectivamente. Y preguntarte, justamente ahí mencionabas tu vida, y consultarte por qué vos has comentado también en el libro, y lo has dicho en varias entrevistas también, que vos venís desde tu juventud de una izquierda más intelectual, una izquierda que realmente, digamos, por lo menos estudiaba los conceptos, no la izquierda que vemos ahora, totalmente una paraferalia de lo que era esa primera izquierda. Y preguntarte este giro que diste desde tu concepción a un liberalismo republicano, si se quiere decir de alguna manera. En primer lugar, por procedencia, familiar, yo vengo de una extracción radical socialista, pero claro, un radicalismo y un socialismo que casi no existe. Un socialismo, por ejemplo, que tenía como líderes y como referentes a hombres políticos, hombres de acción, pero que eran intelectuales de fuste: Juan B. Justo, Alfredo Palacios, Nicolás Repetto, Dickmann, tantos otros que podría nombrar. Hombres que, por ejemplo, a la hora de fundar un local, una sede del Partido Socialista, al lado fundaban una biblioteca popular, porque entendían de que no había ninguna acción política que pudiera ser exitosa si antes no se alfabetizaba o ilustraba incluso principalmente a los sectores populares. Esa dirigencia no existe más. Una dirigencia socialista que defendía fervorosamente el libre mercado, porque entendía que el libre mercado era lo que le permitía a los obreros y a los sectores populares acceder a bienes y servicios que, mientras estuvieran monopolizados, eran solo de acceso a las clases pudientes. Yo ayer contaba el hecho de que Juan B. Justo, en el momento que era médico y era cirujano, en el momento en que había ido a Europa, en principios de la década, fines de la década del 10 del siglo pasado, a instruirse sobre nuevos métodos de cirugía y de asepsia, a la par se puso a traducir el primer tomo del Capital del alemán al español de forma autodidacta, y a la par se carteaba con los grandes dirigentes de la socialdemocracia europea, que eran hombres tan o más importantes en términos políticos e intelectuales que él, y él sentía que ese intercambio iba a favorecer al desarrollo, en este caso, del proyecto del Partido Socialista en Argentina. Y habida cuenta de esto, quiero decir, yo pertenecí a una izquierda que, siempre digo, sui generis, casi imaginaria, que trataba de tomar lo mejor de cada expresión de la izquierda. Por suerte nunca brevé en ninguna agrupación o en ninguna línea política de carácter marxista, que la diferencio de las líneas de carácter marxiana. ¿En qué sentido? Que el marxiano es un individuo que estudia, casi te diría, toda su vida, profusamente, la obra no solo económica y política de Marx, sino principalmente también la filosófica y anche la periodística, que fue impresionante, y que la estudia en su completitud. No se queda solamente ni con el área, y mucho menos con una obra en particular que le sirve para su acción política. Bueno, te imaginarás que hoy los partidos políticos que se sienten identificados con el trotskismo o con el guevarismo, con el maoísmo, leen el Marx que les conviene, leen un Marx incluso distorsionado, no solo en la interpretación, sino el propio libro. Hay mucha circulación de libros que contienen alguna miscelánea o alguna antología de obras de Marx que fue previamente censurado por la Unión Soviética o por el Partido Comunista de la Unión Soviética o por el régimen maoísta, porque no les servía a esos regímenes incluso parte de la obra de Marx
que contradecía la idea de que, por ejemplo, en un país semifeudal y atrasado como Rusia, nunca se podría haber desarrollado el socialismo científico, porque justamente el socialismo científico, a bien entender de Marx, podía desarrollarse en un país altamente industrializado, producto de la profundización del sistema capitalista. Rusia no era el caso, mucho menos China. Entonces, esa parte de la obra de Marx tenía que ser extirpada de su obra porque iba a poner en contradicción lo que los líderes marxistas, que siempre se vendieron como los mejores intérpretes de la obra de Marx, decían o imponían a sus subordinados. Y después, obviamente, la propia experiencia, la propia formación. Yo no tuve un cambio ideológico, yo tuve un salto evolutivo, que es distinto. Yo no doy volantazos. Yo no doy volantazos en mi vida. Soy un tipo bastante... Soy atrevido, soy audaz, pero no soy temerario. Yo no me pongo en riesgo, ni físico, ni emotivo, ni intelectual. Entonces yo he dado saltos evolutivos. Y al igual de lo que decía Popper, palabras más, palabras menos, decía que una teoría era provisoriamente vigente hasta que no apareciera otra que por el método hipotético deductivo, ¿no?, determinara que provisoriamente ya era esa la que pasaba a estar vigente. Sí, o sea, y esto quiero dejar en claro. Popper decía provisoriamente vigente, lo que plantea una mente abierta al cambio, a la evolución, al adoptar ideas nuevas, que no es una forma de relativismo. Pero también me dicen que quizás adolecía Popper de cierto grado de relativismo. No, en absoluto. ¿Por qué? Porque el desplazamiento de una hipótesis por otra es producto de la evidencia. Los datos demuestran que provisoriamente la nueva hipótesis reemplaza a la otra, expuesta también a que venga una nueva. Y por medio de los datos, de la investigación, de la inducción, también. Y eso es lo que creo que todos los que defendemos las ideas de la libertad tenemos que estar siempre de forma permanente, abiertos a que lo que hoy defendemos con tanta vehemencia, en algún momento, porque el mundo cambia, el mundo es muy dinámico, es muy complejo, pueda ponerlo en tela de juicio. Y eso no es algo para ponerse mal ni preocuparse. Yo soy más de los que creen que, a ver, si toda la vida pensaste igual, es porque algo falló en el medio. Bueno, a mí me preocupa muchísimo. Esto es como cuando te dicen que en las relaciones, no sé, conoces a una pareja, ¿no? Y te dicen, nosotros no nos peleamos. A mí me preocupa. Me preocupa, no me parece sano, ¿no? Que no haya un momento, un mínimo grado de conflicto, porque el mínimo grado de conflicto también es como un motor para la relación, pero por supuesto para mejorarla, para perfeccionarla, si bien viene el término para ser usado. Así que cuando me dicen bueno, o casualidad, ¿no? ¿Por qué proliferaron tanto en los movimientos de pensamiento totalitario, de corte totalitario, estos libritos? El Manifiesto Comunista, el Libro Rojo de Mao, ¿no? Los discursos publicados del Che Guevara, porque justamente estos movimientos necesitaban algún tipo de, entre comillas, manual que le dijera a la dirigencia y a los subalternos, no, hay que ir por acá, casi como en piloto automático, porque si vos te pones en piloto automático no pensás, no reflexionás, y si no reflexionás no pones en riesgo el pensamiento. ¿No? Vigente, el pensamiento único del momento. Así que está todo como concatenado, todo... Justamente te quería consultar porque siempre en el ambiente uno escucha, ¿no?, esto de, yo detesto a Marx, ¿no?, en el ambiente liberal, ¿no?, los mismos simpatizantes del liberalismo, no, porque yo defenestro a Marx, no, porque ni en pedo leería nunca a Hegel, no. Y entonces uno se empieza a preguntar, ¿no?, realmente si no estudias... por lo menos está bien que no te gusten las ideas, que no las acompañes, pero estudialas, sobre todo cuando uno tiene que ir al debate. ¿Vos lo ves de esta manera? ¿Qué hay que hacer, por ejemplo, con Marx, con Gramsci? ¿Los leemos? ¿Utilizamos lo que explicaron para nuestro favor en la batalla cultural? ¿Los descartamos? ¿No los leemos? ¿Qué hacemos? Mira, en primer lugar nombraste a uno de los que forman parte de los que yo llamo maestros del pensamiento, que por supuesto por una cuestión de siglos no he podido conocer, pero que su obra trascendió y tiene un grado de vigencia, que es Hegel, ¿no? Y yo le diría a los liberales que tienen que leer a Hegel por ser liberales, pero no por ser liberales y tener mente abierta y leerlo, porque Hegel no va en contra del liberalismo. Las interpretaciones posteriores de Hegel fueron usadas en contra del pensamiento liberal o de las ideas de libertad. Hegel no fue en absoluto un antiliberal, todo lo contrario. Ahora, obviamente, tiene un lenguaje
muy complejo, un lenguaje que en algún punto termina entre barroco y oscuro, si vamos a algunos libros como por ejemplo La fenomenología del espíritu, la lógica, y ni hablemos de La dialéctica de la naturaleza, libro que yo ya descartaría, nunca más leería. Ahora bien, cuando uno lee las lecciones de la historia de la filosofía y las lecciones de la filosofía de la historia, no solamente uno va a encontrar una prosa muy clara para por lo menos la época, sino que va a encontrar un Hegel que critica fuertemente toda expresión y toda forma de totalitarismo que fue manifestada a través de la historia del pensamiento, como por ejemplo el platonismo, como por ejemplo el pensamiento primitivista o el pensamiento o ciertas escuelas del pensamiento oriental. Y si no me creen a mí, pueden escuchar en YouTube, en algunas redes, una pequeña charla del gran pensador liberal, desgraciadamente ya fallecido, Antonio Escotado, que nadie va a decir que no era liberal, donde él explica por qué Hegel tiene que ser parte del corpus formativo de cualquier liberal. Y en relación a Marx y en relación a Gramsci, con Marx creo que ya te lo aclaré porque creo, y Gramsci porque claramente ahí está, ¿no?, la base, el núcleo duro de lo que hoy yo llamo el reglamento de acción política o el manual de acción política del neoprogresismo, que es nada más y nada menos que la batalla por la conquista del sentido común, que lo dan en muchos campos, en el campo político, en el campo cultural y en el campo económico, porque el sentido común es atravesado por los tres, por lo cual no leer a Gramsci, para aquellos que quieren, ¿no?, entrar en el campo del debate de las ideas, pero también de la política, teniendo estos adversarios, por lo menos en Argentina y América Latina, es fundamental leer a Gramsci. Pueden arrancar leyendo el capítulo dedicado en mi libro sobre Gramsci, donde además, tengo ahí un breve capítulo un poco polémico donde hablo del Gramsci de derecha, porque además planteo de que Gramsci llega a todas las conclusiones que llega producto de el aprendizaje y la formación que le brindó su gran mentor, que fue el gran pensador teórico, ¿no?, político, sociológico y filosófico liberal Benedetto Croce, que no era ni comunista ni marxista, pero que le dio los instrumentos intelectuales a Gramsci para que, al servicio de una idea absolutamente errada y perniciosa como es el comunismo, los pusiera, ¿no?, sus referentes y sus militantes los pusieran en práctica. Saliendo un poco más de esta discusión que me encanta porque es muy académica, y a los que nos gusta este tipo de temas y discutir estas ideas, nos parece fascinante escuchar a referentes como vos cuando desarrollan todos estos conceptos, pero llevándote a tu área de especialidad, porque vos sos especialista en relaciones internacionales, además haces asesorías en la materia. Preguntarte, ¿cuáles son los lineamientos que tendría que llevar una Argentina de acuerdo, digamos, a lo mejor a tus opiniones personales, pero también a tus conocimientos en el tema, una política exterior? ¿Cuál tendría que ser la política exterior de Argentina desde tu punto de vista? Esta pregunta, que es sumamente interesante, tengo que hacer una aclaración. En realidad estamos en una Argentina que tiene que reconstruir de cero todos los instrumentos que planifican la política exterior. Argentina tiene que reconstruir su Cancillería, Argentina tiene que reconstruir su sistema de inteligencia estratégica, Argentina tiene que reconstruir, o mejor dicho, tiene que volver a reinstalar en el interés, en el sentido común y en el interés popular, la política exterior como un instrumento fundamental para sacar a Argentina de este pantano de atraso y volverla a poner en la senda de crecimiento. No va a haber crecimiento con equidad, y mucho menos en un marco de libertad, si carecemos de una política exterior. Así de mal estamos, porque yo podría arrancar diciendo lo que hay que hacer si tuviéramos los instrumentos en funcionamiento, medianamente funcionando. No, primero tenemos que arrancar con que tenemos que volver a reprofesionalizar la Cancillería, volverla a transformar en un nicho de excelencia, como nunca debería haber dejado de hacer, y tendríamos que volver a instalar en nuestra dirigencia qué es la política, qué es la empresaria, qué es la sindical, la mediática, la académica, que asuman la importancia de que Argentina tenga como política de Estado una política exterior al servicio de los intereses del país. Dicho esto, y supongamos que pasaron los años necesarios para poder cambiar esto, un gobierno que defiende las ideas de la libertad tiene que entender que uno, frente a la política exterior, uno tiene el ideal y lo real. Y el ideal es el norte que nos ponemos, pero la realidad es el marco en el cual nosotros vamos a aplicar las políticas públicas para llegar a ese ideal. No puedo obviar
lo real, lo que sucede, por más de que mi ideal sea fantástico, porque no voy a poder llegar a él. Te digo más, por hacer eso comúnmente llega a todo lo contrario, se empeora la situación. Entonces, en un país que es emergente, un país que no sale de su rol de periferia, o de país periférico, un país que cada día es menos importante en las grandes agendas internacionales, de las grandes potencias y de los grandes organismos internacionales, producto de nosotros mismos, ¿no? Que hemos permitido eso, tiene que aplicar una política exterior compleja y muy dinámica. Yo comparto con Javier Milei la profunda crítica que hace al régimen del Partido Comunista Chino e incluso a la política exterior, o a lo que se conoce como la política del soft power que aplica China en sus diversas zonas de influencia cada vez más grandes. Primero en Asia, después en África, ya están en Europa Oriental y se están desarrollando fuertemente en América Central y el Caribe. Yo creo que eso hay que poner un stop. Ahora bien, hoy hay una realidad, entre el 40 y el 45% de nuestra economía está anclada a la economía china. En beneficio de China, nuestra balanza comercial con China es deficitaria. Nosotros no tenemos un punto de equilibrio, ni siquiera con, entre comillas, las inversiones estratégicas que vienen a sectores tan importantes como la infraestructura, ¿no?, por parte de China, pero es un hecho. Y ese desacople de forma abrupta, de forma no pensada, no esquematizada, es perjudicial para los intereses argentinos. Digo más, profundiza ya el desequilibrio que tenemos y además genera situaciones que las tenemos que evitar. Por otro lado, los Estados Unidos, la otra potencia en disputa con China por la hegemonía política, militar y económica, es el mejor modelo, por supuesto, tiene el mejor modelo político, el mejor modelo económico, rigen valores éticos y morales mucho más cercanos con los históricos de Argentina. El modelo cultural norteamericano tiene mucha aceptación en Argentina, porque claramente mucha gente puede ser hasta anti-norteamericana, pero quiere vivir con los estándares de vida de los norteamericanos, pero en los últimos años y producto de políticas proteccionistas por parte de los gobiernos norteamericanos, la economía argentina no se ha visto beneficiada, por lo menos por un alineamiento, ya no te digo automático, pero ¿no?, cercano. Y ni hablemos que a partir de los últimos gobiernos del kirchnerismo, poco le pudo haber interesado a Estados Unidos profundizar, ya no digo una alianza, ¿no?, un trabajo cooperativo en común con Argentina. Por lo cual, y esto va a ser un tema central en mi próximo libro, que ya lo estoy escribiendo, sobre política exterior, yo creo que hay que ir hacia lo que yo doy en llamar, tantos otros también teóricos de las relaciones internacionales, la diplomacia triangular estratégica, que es una Argentina que pivotea entre los dos hegemones, ¿no?, los dos contendores por la hegemonía, y va tratando de, con los acuerdos que va llevando con los dos, traer beneficios reales, materiales, no abstractos a nuestro país. Pero bueno, es un tema que nos llevaría otra entrevista mucho más larga. No, y por supuesto, vamos a estar esperando. Pero por supuesto. Qué bueno, me alegra saber que ya hay un segundo libro ahí. Exactamente, hay que traerle al hermanito. Sí, por supuesto. Y preguntarte ya para ir finalizando, ¿no? Las últimas preguntas que tengo para vos. La primera, sobre la batalla cultural. Hay muchos jóvenes que te siguen en redes sociales. De hecho, yo creo que deben ser los que más te siguen, son jóvenes, y muchos de ellos, por supuesto, preocupados, como nosotros, como vos, por todo esto que se está dando ahora, este contexto, pero además en un momento que yo creo que es muy positivo, porque estamos viendo un florecer de las ideas de la libertad, de un liberalismo que antes estaba guardado en un cajón, y que ahora incluso muchos jóvenes se plantan en la facultad y dicen, esto no es así como me lo estás enseñando. Pero obviamente es una lucha de todos los días, contra lo que decíamos antes, un sistema que ya ha sido cooptado totalmente por el progresismo, por lo menos en el discurso más académico o intelectual. Entonces, a los jóvenes que te siguen y que a lo mejor quieren empezar a descubrir algunas herramientas para poder dar esta batalla cultural,
¿vos qué les recomendás? ¿Hay alguna obra, hay algún autor, una serie de autores que vos les recomiendes para que empiecen a tomar conceptos, para que empiecen a armarse, para poder dar esta batalla y poder, no sé, lograr derrotar este neoprogresismo como vos planteás muy bien en tu libro? Pues te estaré diciendo, lean mi libro, y en mi libro se van a encontrar con un libro que, como diría Borges, es el jardín de los senderos que se bifurcan, porque yo hablo mucho o bastante sobre mi formación, sobre los autores que me marcaron, pero también, y obviamente ya los derivo a la lectura de esos autores, porque si estoy diciendo que a mí me marcaron, claramente estoy tratando de despertar el interés por parte del lector, que está tomando conocimiento de cómo fue esa formación intelectual, tanto de mis mentores con los que conviví en el trabajo permanente, como Juan José Sebrelli, Carlos Escudé, Alberto Venegas Lynch hijo y Rubén Zorrilla, como si fueran pocos, ya no los que te estoy bastante importantes, sino además otros que desgraciadamente no tuve la suerte de conocer, que además de ser grandes pensadores y que además de ser grandes elaboradores de conceptos que nos pueden servir muchísimo para esta batalla cultural, fueron hombres de acción que han decidido salir de la zona de confort del pensamiento y fueron al barro de la historia, al barro de la política. Nombro a varios, hay dos particularmente que desarrollo, que son Alexander Koyev, que incluso a través de él, por medio de los cursos que yo hacía con Juan José Sebrelli, me introduje a la obra de Hegel, pero luego de haber sido un gran filósofo, un gran teórico político, fue uno de los fundadores de la Unión Europea, fue como funcionario, ¿no? Trabajó al servicio de Francia en la construcción de la Comunidad Económica Europea, del GATT, de lo que después fue la Organización Mundial del Comercio, y el otro fue André Glucksmann, los dos franceses casualmente, André Glucksmann, un hombre que fue asistente de investigación de un gran pensador liberal como Raymond Aron, otro autor que también, que más en el segundo libro hablo de él, pero otro autor que también le pido a los niveles que rescaten. Raymond Aron fue un hombre que estuvo muy vinculado con la extrema izquierda, principalmente la maoísta, participó de los sucesos del Mayo francés del 68, un proceso que podríamos decir un levantamiento revolucionario de jóvenes, también hartos con el sistema, con la casta, con el status quo francés de la época, pero que después se replicó en casi todo Occidente. De ahí pasa a posiciones claramente de una derecha liberal y atlantista cuando empieza a descubrir los crímenes del comunismo. O sea, tiene eso, y se dedica ya no solo a su rol de filósofo. Él forma parte también de un grupo llamado los Nouveaux Philosophes, los nuevos filósofos, con Bernard-Henri Lévy, que también lo nombro, Pascal Bruckner, ¿no? Tantos otros que ¿no? también tuvieron ese viraje, producto de la experiencia. Se dieron cuenta que aquello que defendían para Francia estaba cometiendo los mayores crímenes en China, en Rusia, en Cuba, en Camboya, en Vietnam. Y ellos no les pareció mal chocarse contra esa realidad que ponía en contradicción lo que venían defendiendo tan fervientemente. Mantuvieron esa posición. Mirá, yo quizás no quiero hacer una digresión con esto, pero es interesante. André Glucksmann dice que la mayor cualidad de un intelectual que defiende la libertad es tener la plena libertad de contradecirse a sí mismo, de entrar en contradicción con sí mismo. Pero nunca dejar de defender la libertad. Porque Glucksmann dice, cuando yo era de extrema izquierda, defendía la libertad. Yo entendía que ese era el marco en el que mejor se desarrollaba un individuo en libertad. Bueno, obviamente, la historia me demostró, los hechos me demostraron que no es así. Ahora, él no dejó de defender la libertad. Y ahora la defiende de forma más, o defendía porque falleció, de forma más acertada, de forma más eficaz. Por supuesto, es un camino de espinas, no es un camino de pétalos de rosas. Estamos bailando con la más fea. La fácil es la de ellos, la difícil es nuestra, pero el resultado final, lo que los espera al final del camino, es maravilloso. Ya para finalizar, preguntarte, ¿no? Este último interrogante, ¿cómo ves desde tu visión el avance del liberalismo en Argentina? ¿Cómo lo ves? No sé, no te quiero decir de acá a 20 años, pero sí a lo mejor en una década, en 5 años. ¿Cómo lo ves a futuro, este resurgir de las ideas de la libertad que ahora muchos jóvenes están abriendo los ojos y están siguiendo, que están atentos a lo que sucede? Mira, dijiste un término muy claro y puntual, resurgir. Esto no es nuevo.
las ideas que hicieron grande a la Argentina, que le hicieron la séptima economía más poderosa del mundo, uno de los sistemas políticos más estables, principalmente en democracia, una democracia imperfecta, por supuesto, que se fue perfeccionando con el tiempo, pero democracia al fin, una generación como la del 37 y la del 80, que hicieron que la educación pública de calidad, ilustrada, científica, llegara a hombres y mujeres por igual, ¿no? El facho de Sarmiento es el que aplicó la política más feminista de la historia argentina, que fue, por ley, alfabetizar a todas las mujeres sin distinción de origen, clase. Bueno, esas ideas, 1837, 1880, las primeras décadas del siglo XX, están volviendo y ayornadas a la tercera década del siglo XXI. Por eso, muy bien decís vos, es un resurgir de un movimiento que llega para quedarse. Y ese es el gran desafío de nosotros. Y entender que grandes figuras importantísimas y que van a pasar a los libros de la historia, como Javier Milei, están llevando adelante esto, pero lo que más están haciendo es construir las bases que permanezcan más allá de que ellos continúen o no en el liderazgo de este movimiento. Javier me lo ha planteado infinidad de veces y esto lo consulto con otras personas que han hablado con él y me plantean lo mismo. Él quiere dirigentes jóvenes que estén listos para tomar la conducción de nuestro espacio cuando él decida en algún momento dar un paso al costado. Esto nace con Javier Milei fuertemente, pero no va a morir con él. Y este es el segundo gran legado que Javier nos le deja, no a los liberales, al sistema democrático argentino. Javier Milei está haciendo un servicio en favor de la democracia, consolidando a un liberalismo, a una derecha liberal, a un movimiento plural que defiende las ideas de libertad, donde hay liberales, libertarios, donde hay conservadores, democráticos, nacionalistas, republicanos, patriotas, pero que todos, en el fondo, lo que queremos es una Argentina con justicia, con equidad, con crecimiento y con libertad. Muchísimas gracias, Álvaro, por estas palabras, por esta charla. Recomendarles a los que están viendo el video que compren el libro de Álvaro, Cómo derrotar al neoprogresismo, un libro espectacular. Gracias. Y además espero que continúes con esta gira que está siendo muy exitosa y estoy esperando tus siguientes libros. Esperemos. Así será. Un placer y gracias. No, gracias a vos y a ustedes del otro lado. Pueden seguirnos, pueden suscribirse a este canal porque además van a venir a futuro muchas más charlas como estas con referentes de la libertad, así como es Álvaro Sicarelli. Muchas gracias. A vos.